Bueno, bienvenidos a la clase número 12. Burro burlando, ya se nos fue la tercera parte del curso, por lo menos, casi la mitad, de hecho. Así que continuando con la sección de Velando los grandes enigmas de la humanidad, la pregunta con la que empezamos la clase es la que está en la diapo, o sea, si el campo magnético no realiza trabajo sobre las cargas, porque la fuerza de Lorentz es perpendicular a la velocidad y por lo tanto no entrega potencia. ¿Por qué una distribución de corriente, que finalmente es un montón de cargas en movimiento, bajo un campo magnético adquiere una energía magnética? O sea, en el caso eléctrico está claro, está el efecto Joule, hay una potencia que es el campo eléctrico escalar la velocidad o el campo eléctrico escalar la corriente y eso hace que el campo eléctrico haga trabajo sobre las cargas. Si el campo eléctrico tiene una componente no nula en la dirección del movimiento. Pero en el caso del campo magnético eso es imposible. La fuerza magnética, por definición, es perpendicular a la velocidad. Entonces, ¿cómo puede ser que, o sea, por qué una fuerza, por qué una carga moviéndose en un campo magnético va a adquirir una energía si no hay trabajo sobre la carga? Y la respuesta es que para tener un sistema de corrientes bajo un campo magnético, bueno, en algún momento ese sistema de corrientes estuvo sometido a un campo magnético variable. O sea, o yo encendí el campo en algún momento, puede haber sido hace 1 millón de años, pero en algún momento lo tuve que haber encendido, o de alguna forma traje a esa distribución de campo de un área en la que no había campo a un área en la que sí había campo, y por lo tanto, desde el punto de vista de las corrientes, hubo un campo magnético variable. Y un campo magnético variable, por la ley de Faraday, induce un campo eléctrico, y ese es el que hace trabajo sobre las cargas. Entonces, para entender por qué un sistema de corrientes sometido a un campo magnético que ahora es independiente del tiempo, nos tenemos que remontar a la historia del sistema, porque a lo largo de su historia, el sistema estuvo sometido a un campo magnético variable y por lo tanto a un campo magnético como a un campo eléctrico. Entonces nos preguntamos, bueno, hacemos lo de siempre, ¿no? Vamos a dividir la historia del sistema en intervalos de diferencial de t y después simplemente vamos a integrar sobre toda la historia del sistema. O sea, vamos a hacer una integral básicamente del Big Bang hasta hoy, incorporando todos los incrementos en la energía del sistema, debido a que en la historia del sistema sí el campo eléctrico era distinto de cero. Entonces, en cualquier momento dado, o sea, en alguno de estos incrementos diferencial de t en el tiempo, la energía del sistema, la energía del campo, por eso está este signo menos, porque es la energía del campo, varía en esta cantidad, en la potencia que el campo le entrega a las cargas a través del efecto Joule, a través de escalar J, donde tenemos en cuenta solamente las corrientes libres, o sea, no estamos teniendo en cuenta las corrientes inducidas por magnetización, solamente tenemos en cuenta las cargas externas y el trabajo que el campo hace sobre esas cargas externas. Bueno, usando la ley de Ampère, y acá estamos asumiendo que todo varía muy lentamente y entonces estamos usando la ley de Ampère como si las corrientes fueran estacionarias, o dicho de otra manera,
estamos suponiendo que tenemos un sistema de corrientes estacionarias, corrientes libres estacionarias, sobre las cuales encendemos lentamente un campo magnético, y entonces podemos usar la ley de Ampère en su versión estacionaria. J esencialmente es el rotor de la inducción magnética H. Pero ahora entonces integramos el rotor por partes, y una propiedad que tiene el rotor es que cuando uno integra un rotor por partes no hay cambio de signo. O sea, hay un cambio de signo como siempre cuando uno integra por partes, pero al mismo tiempo uno está cambiando, está intercambiando dos índices en un Levi-Civita, y eso introduce un segundo cambio de signo, por el cual integrar un rotor por partes no cambia el signo. Obtenemos la tercera ecuación y ahora usamos la ley de Faraday y convertimos el rotor de E en la variación del campo magnético. O sea que se ve en la ecuación 1 que efectivamente un campo magnético variable sí afecta a la energía del campo. Y ahora, cuando queremos integrar desde el Big Bang hasta hoy, bueno, vemos que estamos integrando la derivada del campo respecto del tiempo, y por el teorema fundamental del cálculo, eso es el campo hoy menos el campo del Big Bang, que suponemos que valía 0, por lo tanto queda el campo hoy. En realidad queda la variación del campo hoy. Y así obtenemos la fórmula 2. Y lo que importa de la fórmula 2 es que aparece esta dualidad, ¿no? Lo que decíamos en la clase de termodinámica dieléctrica, ¿no? De que en termodinámica todas las variables aparecen de a dos. Para cada variable hay una fuerza generalizada. ¿Cuál es la variable y cuál es la fuerza generalizada? No es muy importante, porque yo puedo intercambiar los roles mediante una transformación de Legendre. Pero lo que es cierto es que para cada volumen hay una presión, para cada área hay una tensión superficial, para cada longitud hay una tensión. ¿Cuál voy a pensar como la variable independiente y cuál voy a pensar como la variable subordinada? Eso, a menos de una transformación de Legendre, puedo intercambiar los roles, pero siempre voy a tener esa dualidad. Y acá vemos que naturalmente aparece esa dualidad. O sea, en la ecuación 2, yo estoy pensando la energía como una función del campo magnético. Y aparece la inducción magnética, es la derivada de la energía respecto del campo magnético. Como es un vector, sería el gradiente de la energía respecto del campo magnético. Bueno, un comentario que habíamos hecho también en la clase sobre energía de un campo electrostático, es que había una ambigüedad inherente del concepto de energía, porque yo la podía pensar como una energía distribuida, depositada en los campos, o una energía concentrada en las cargas. O sea, yo podía decir que la energía, había una densidad de energía que iba como E cuadrado, o que la energía era la carga por el potencial. Y cualquiera de las dos fórmulas estaba bien. Era simplemente una transformación matemática de una a la otra. O sea que no tenía mucho sentido preguntarse dónde estaba la energía. La energía estaba en todo el sistema. Era una propiedad global de todo el sistema. Bueno, acá tenemos lo mismo. Yo puedo expresar la energía como H por B, o usando que B es el rotor de A, esto siempre va a valer porque la divergencia de B siempre va a valer 0. Por lo tanto, B siempre va a ser el rotor de alguien. Podemos reescribir esto como la corriente escalar potencial vector. O sea, la ecuación 4 es el equivalente magnético de decir que la energía de una carga en un campo electrostático es Q por phi. Bueno, acá queda J por A, pero es exactamente la misma idea. Entonces tengo o la ecuación 3 o la ecuación 4, son maneras equivalentes, completamente equivalentes, de describir la energía del sistema.
En la ecuación 3 estamos enfatizando el concepto de campo. En la ecuación 4 estamos concentrando la energía en las corrientes libres. Pero ambas son formas equivalentes de expresar lo mismo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? O No, sea, no, todo bien. es todo muy, muy similar a lo que había sido el problema electrostático. La idea es tratar de trabajar con esa analogía lo más, tratar de llegar lo más lejos posible. ¿Está bien? ¿Seguimos? Yo tenía una pregunta, porque no sé Vale. si es que entendí bien. A ver. Eh, cuando apareció la variación del campo magnético, lo que dijiste fue que el campo magnético no es que dependía intrínsecamente del tiempo, sino que en la historia del campo eléctrico, el campo magnético había variado con una O función del sea, tiempo. imagínate esto, vos tenés un sistema de corrientes libres Ujú. y querés analizar cuánto vale la energía de este sistema bajo un valor del campo B, o bien querés tener exactamente la misma distribución de corrientes libres, pero ahora el campo magnético va a ser B más dB. ¿Está bien? O sea, estás analizando dos situaciones, la distribución de corrientes libres es la misma y es estacionaria, pero el campo magnético en un caso vale B y en el otro caso vale B más dB. ¿Está bien? Sí, Bueno, entonces la idea es preguntarse cómo se produjo esa variación en dB. O sea, ahora estás pensando como que, bueno, tenías la primera situación, JL y B, y que de alguna forma cambiaste B, lo cambiaste en un diferencial de B. Y de eso, acuerdo. eso quiere decir que en algún momento el campo magnético varió. Ok, Bueno, al variar te indujo un campo eléctrico. Ese campo eléctrico fue el que hizo trabajo sobre las corrientes libres y por lo tanto cambió la energía del sistema. ok. Quedó más Porque en algún momento dijiste algo de para las cargas hubo un cambio de campo magnético en lugar de que, a La pesar de que otra seguimos forma hablando hubiera de un sido, campo magnético yo que no depende tengo, del tiempo. eh, acá tengo campo B, al lado tengo campo B más dB, agarro Ujú. los sistemas de cargas de la región en la que tengo B y la llevo a la región que tengo B más dB. Claro, y ahí es lo que dijiste, Separo en el para la sistema carga de es cargas, como lo que que, veo es un campo variable. ¿Está bien? claro, aunque sigamos hablando de campos magnéticos estacionarios. Claro. Está bien. Bueno, Y otra pregunta, ¿esa X es la X de la integral o...? de, Sí, de ¿no? la X donde, perdón, Es en la integral. en cuál de las ecuaciones. En todas, viste que Ah, hay bueno. Sí, integral que y no. estás integrando sobre todo el volumen del sistema. Está bien, ok, sí, sí, sí. No me confundí. Bien. Está bien. Bueno. Gracias. Hasta acá veníamos hablando de un sistema aislado, o sea que, aunque no lo dijimos, estábamos trabajando en entropía constante. Sí que debemos trabajar a temperatura constante, tenemos que hacer una transformación de Legendre, entonces en vez de hablar de la energía, vamos a hablar de la energía interna. Esto es exactamente igual que para medios dieléctricos. Si el sistema es lineal, este HB se convierte en B cuadrado sobre mu, o sea que la energía libre tiene que ser una parábola, eh, como función del campo magnético es una parábola, y para que el sistema tenga un estado de equilibrio, la energía libre tiene que tener un mínimo, o sea que la parábola tiene que ser
cóncava hacia arriba, y para eso es necesario que la permeabilidad mu sea positiva. O sea que la estabilidad termodinámica requiere que la permeabilidad mu sea positiva, del mismo modo que con un argumento completamente parecido habíamos mostrado que la constante dieléctrica epsilon tenía que ser positiva. La diferencia aparece cuando uno dice, bueno, pero mu es 1 más 4pi por la susceptibilidad, lo mismo que epsilon también es 1 más 4pi por la susceptibilidad eléctrica. En el caso electrostático, la susceptibilidad eléctrica siempre era positiva. En el caso magnetoestático, la permeabilidad magnética, la susceptibilidad magnética no tiene un signo definido, puede ser negativa para un guía magnético, puede ser positiva para un paramagnético, puede ser positiva y mucho más grande que 1 para un ferromagnético. O sea que la diferencia entre el caso magnético y el caso eléctrico aparece en esa segunda instancia. Mu tiene que ser positiva. Lo que no sabemos es que tenga que ser mayor que 1. Hasta acá estamos usando como variable independiente el campo magnético. Si yo quiero usar como variable independiente la inducción magnética H, bueno, simplemente hago una transformación de Legendre. Esto es lo mismo que en el problema del capacitor, si queríamos tomar como la variable independiente la carga del capacitor o la diferencia de potencial entre las placas. La diferencia es simplemente hacer una transformación de Legendre de una descripción a la otra, de una energía libre a la otra, o sea que hay dos energías libres, la F y la F rulo. La F es una función de B y H es la derivada de F respecto de B. La F rulo es una función de H y B es menos, ¿no? La transformación de Legendre me cambia este signo, menos la derivada de la F rulo respecto de H. Ambas son completamente equivalentes. Yo puedo trabajar con una u otra y simplemente tengo que ver en qué contexto estoy trabajando para saber cuál es la que tengo que usar. Bueno, puedo comparar cuánto vale la energía libre con campo a la energía libre sin campo, y lo que veo es que si el sistema es lineal y homogéneo, la diferencia está dada por la magnetización. O sea, es la magnetización. ¿Se acuerdan que las corrientes inducidas eran menos 1 sobre C por el rotor de M? Es la magnetización, es lo que me da la respuesta de la energía libre del sistema a imponer una inducción magnética H. La diferencia entre la energía libre con campo o sin campo es la integral en todo el medio de la magnetización escalar, la inducción magnética, y esto también es completamente equivalente a una de las fórmulas que habíamos visto en el caso electrostático. En el medio, sí, en el medio hay un pase algebraico que acá lo tienen desarrollado, después mírenlo tranquilos, y eso nos deja entonces a la puerta de lo que es realmente el tema al que queríamos llegar, que eran las ecuaciones de Maxwell. Así que, ¿cómo estamos? ¿Queda alguna pregunta sobre la parte de energía magnética? Lo importante de la parte de energía magnética es que un sistema de cargas libres en un campo magnético tiene una energía debido a que se induce un campo eléctrico sobre estas corrientes. O sea, un imancito, al tratar de orientarse en un campo magnético, va a disminuir su energía. Pero acuérdense que yo siempre puedo cambiar, si estoy en un caso estático y tengo un sistema de corrientes libres, la divergencia de esas corrientes libres tiene que valer cero.
porque la divergencia de la corriente es la derivada de la densidad de carga respecto del tiempo. Si estoy en un sistema estacionario, esa derivada vale cero. Entonces, cualquier sistema estacionario de corriente tiene que tener divergencia cero. Si la corriente tiene divergencia cero, yo la puedo escribir como rotor de alguien. O sea que siempre puedo describir un imán, lo puedo describir como un sistema que tiene una cierta magnetización, o puedo tomar el rotor de esa magnetización y describirlo como un sistema en el que tiene una cierta distribución de corriente. En el caso del imán, yo tendría un imán que fuera un cilindro. Yo podría decir, bueno, tengo una magnetización constante en el interior del cilindro, o si tomo el rotor de eso, me queda una corriente que está enrollada en la pared del cilindro. O sea, un imán, desde el punto de vista de sus propiedades magnéticas, es completamente equivalente a una bobina. Eso es física 3. ¿Está bien? ¿Me están siguiendo? Alguien que me conteste. Entonces, Sí, sí. yo puedo pensar que un imán va a tener una energía potencial que va a ser la magnetización escalar del campo magnético B, y que entonces el imán, tratando de minimizar eso, va a tratar de orientarse en el campo magnético, o menos, exactamente sería menos la magnetización por H, y el sistema va a tratar de orientarse entonces poniendo la magnetización paralela a H. O puedo pensar que tengo este sistema de corriente, un solenoide con corrientes, y que entonces el sistema va a tener de vuelta una energía debido a que en el momento en que yo encendí el campo magnético, apareció una fuerza electromotriz inducida sobre esta bobina. Lo puedo pensar de cualquiera de las dos formas, son completamente equivalentes. El resultado, entonces, de vuelta, es que un sistema de corrientes tiene una cierta contribución magnética a la energía porque en algún momento, al imponer el campo magnético, yo induje una fuerza electromotriz sobre el sistema de corrientes. Y si lo que me dan no es un sistema de corrientes, me dan un sistema magnetizado, bueno, de vuelta yo convierto este sistema magnetizado no, acá, fíjense que si yo digo que J es el rotor de la magnetización, integro el rotor por partes, o el rotor le cae a A, el rotor de A es B, y entonces me queda la magnetización escalar B. A menos, no sé, tendré que chequear un signo. Pero de cualquiera de las dos formas, yo tengo que entonces, si a mí en vez de dar un sistema de corriente, me dan un sistema magnetizado, bueno, lo que hago es convertir esa distribución de magnetización a distribución de corrientes y uso la fórmula. Y la fórmula me va a terminar dando que la energía de estos dipolos magnéticos es la integral sobre todo el volumen de la densidad de magnetización escalar el campo magnético. ¿Está bien? O sea, lo que estoy yendo es que en cualquiera de los dos casos obtenemos el mismo resultado. Pensar el sistema como un sistema, cualquier sistema que tenga una magnetización no nula, yo lo puedo pensar como una distribución de corrientes libres. Y esta formulita de que la corriente es el rotor de 1 sobre C por el rotor de M es el análogo magnético
de la formulita de que la densidad de carga inducida era menos la divergencia de la polarización del vector P. O sea, en el caso eléctrico yo tenía que ρ era menos la divergencia de P, en el caso magnético J es 1 sobre C por el rotor de M. Las diferencias es, el 1 sobre C aparece por razones dimensionales, para que M tenga las mismas dimensiones que B o que H. En vez de la divergencia en el caso eléctrico, me aparece el rotor en el caso magnético. Y hay un cambio de signo. La ρ es menos la divergencia de P, J es más 1 sobre C por el rotor de M. Y ese cambio de signo esencialmente lo que se garantiza es que valga la ecuación de continuidad. ¿Está bien? ¿Están Sí, seguros? Bien. Bueno, y entonces, pidiéndole prestada la acuarela a Blake, vamos entonces al tema importante de la semana, que son las ecuaciones de Maxwell. O sea, acá tienen el sistema completo de ecuaciones de Maxwell. Como yo ya les dije en este curso, estas ecuaciones son axiomáticas. La divergencia del vector de desplazamiento es 4pi por ρ, la divergencia del campo magnético B es idénticamente cero, cual uno lo lee como que no hay cargas magnéticas. Y en realidad hay que cualificar un poco eso, ¿no? Porque, bueno, yo tengo imanes, no tengo dipolos magnéticos. Y si tengo un dipolo magnético, tengo un polo norte y un polo sur. Pero puedo pensar como que tengo una carga magnética en el polo norte y una carga magnética negativa en el polo sur. Y si el dipolo, si yo agarro el imán y me fabrico un imán muy largo, ¿no? Con una sección muy chiquita y muy, muy largo, bueno, yo puedo lograr que esos dos polos, siempre voy a tener los dos polos. Pero como van a estar muy separados, cerca del polo norte va a ser como que yo tengo una única carga positiva y cerca del polo sur va a ser como que yo tengo una carga magnética negativa. O sea que en realidad yo puedo aproximarme a casi tener una carga magnética. Pero siempre tengo que tener el imán en algún lado, o sea, siempre voy a tener, yo voy a ver un campo emanando, estoy en este caso, ¿no? De un imancito muy, muy delgado, pero muy largo, y estoy mirando cómo es el campo cerca del polo norte, y lo que voy a ver es algo que se va a parecer mucho al campo colombiano de una carga eléctrica, ¿no? O sea, 1 sobre R cuadrado en la dirección de R, pero no en todos lados, porque en algún lado va a estar el imán. O sea, no puedo tener esta carga magnética completamente en vacío. Siempre va a ser la puntita de un imán muy largo, pero que va a estar en algún lado. Ahora, salvo en esa región en la que físicamente está el imán, que yo la puedo hacer muy, muy chiquita, haciendo que el imán sea muy, muy delgado, salvo en esa región, yo puedo tener algo que se parece muchísimo a una carga magnética.
aún con este sistema de ecuaciones de Maxwell. Y si se fijan, el Jackson tiene una sección que explica cómo yo puedo definir combinaciones lineales de estos campos que hacen una teoría mucho más simétrica en la que yo podría tener cargas magnéticas y cargas eléctricas. O sea, las ecuaciones de Maxwell, tal como están escritas en la diapo, suponen una forma muy particular de escribir, suponen una elección acerca de quiénes son estos campos D, B, E y H. Pero bueno, volviendo a todo eso, las ecuaciones de Maxwell tenemos la ley de Gauss, ¿no? La divergencia del desplazamiento de la velocidad de carga, la ley de Gauss para el campo magnético, que en la convención que estamos usando simplemente dice que no hay cargas magnéticas. Tenemos la ley de inducción de Faraday, que ya hemos usado, y tenemos entonces la ley de Ampère y la contribución genial de Maxwell, ¿no? La contribución original de Maxwell, es acá este término en rojo, que es lo que se llama la corriente de desplazamiento. O sea, aparece un término que si yo lo paso del otro lado, es lo mismo que una contribución a la densidad de corriente libre, pero que en realidad está dada por la variación de la corriente de desplazamiento respecto del tiempo. Y el hecho de haber agregado este término fue la contribución original de Maxwell, es lo que convirtió la ley de Ampère en la ley de Ampère-Maxwell y es lo que cierra el sistema de las cuatro ecuaciones. Cuatro ecuaciones que ven que yo las puedo... Es muy natural pensar en las cuatro ecuaciones de Maxwell como dos sistemas de dos ecuaciones cada una. Y hay dos maneras naturales de dividir las ecuaciones de Maxwell en subgrupos. Una es distinguir las ecuaciones homogéneas de las ecuaciones inhomogéneas. O sea, fíjense que en la ley de Faraday acá tengo un cero y en la ley de Gauss magnética tengo también un cero. O sea, estas ecuaciones son universales, no dependen de el medio en el que estoy escribiendo las ecuaciones, no dependen de con qué distribución de cargas o de corrientes esté interactuando el campo magnético. Estas dos ecuaciones son siempre las mismas. Lo único que aparece es esta constante universal C, que es de 300.000 kilómetros por segundo. Pero aparte de eso, estas ecuaciones son siempre las mismas. Mientras que las ecuaciones inhomogéneas, la ley de Gauss y la ley de Ampère-Maxwell, dependen de la densidad de carga libre y de la densidad de corriente libre, y por lo tanto van a ser distintas en distintas situaciones. O sea, son las ecuaciones inhomogéneas son las que me están describiendo la interacción de los campos con la materia, mientras que las ecuaciones homogéneas son propiedades intrínsecas de los campos. Esta manera de pensar a las ecuaciones lleva a escribir los campos en términos de potenciales, de tal manera que la ley de Faraday y la ley de Gauss magnética se conviertan en identidades, ¿no? Que estén incorporadas en la forma de escribir los campos en términos de potenciales y por lo tanto me quedan como únicas ecuaciones en el problema las inhomogéneas, las que describen ahora la interacción entre estos potenciales y la materia. Así que esa es una forma de pensar las ecuaciones de Maxwell. Un par de ecuaciones homogéneas apareadas con un par de ecuaciones inhomogéneas. Y la otra forma de pensar las ecuaciones de Maxwell
Fíjense que las dos ecuaciones de abajo, la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, contienen derivadas respecto del tiempo. Pero las dos ecuaciones de arriba no. Entonces, la idea es pensar que las dos ecuaciones de abajo son las ecuaciones de movimiento del campo electromagnético. O sea, dado el campo electromagnético en un momento dado, las ecuaciones de Faraday y las de Ampère-Maxwell me van a permitir calcular los campos en un momento ulterior. Entonces yo convierto esto como en un problema de mecánica, ¿no? En un problema de mecánica yo doy la posición y la velocidad en un momento dado, las ecuaciones de Newton me permiten calcular la posición y velocidad en un momento ulterior. Acá es lo mismo, yo doy E y B y a través de las relaciones constitutivas H y D en un momento dado, la ley de Ampère, Maxwell y la ley de Faraday me permiten calcular los campos en un momento ulterior. Pero yo todavía tengo las otras dos, lo cual muestra que yo puedo pensar al campo electromagnético como un sistema dinámico, pero no es cualquier sistema dinámico. Es un sistema dinámico que tiene vínculos. En mecánica, yo en T igual a 0, la posición y velocidad de la partícula pueden ser cualquier cosa. El equivalente de posición y velocidad de la partícula para campos electromagnéticos, es decir, cuánto valían E, B, D y H en T igual a 0. Lo que me están diciendo las leyes de Gauss es que no puedo escribir cualquier cosa para E, B, D y H en T igual a 0. Lo que escriba para D tiene que tener, la divergencia tiene que ser exactamente 4pi por la densidad de carga. Y lo que escriba para B tiene que tener divergencia nula. O sea, yo puedo pensar el electromagnetismo como un sistema dinámico, cuyas ecuaciones de movimiento son la ley de Faraday y la ley de Ampère-Maxwell, pero es un sistema dinámico con vínculos. No puedo no puedo dibujar arbitrariamente cómo quiero que sean los campos en T igual a 0. Me tengo que asegurar que esta condición inicial que les estoy dando sean consistentes con la ley de Gauss eléctrica y la ley de Gauss magnética. La divergencia de B siempre tiene que valer 0, la divergencia de D siempre tiene que ser 4pi por la densidad de carga. Y esencialmente, desde el punto de vista, si uno piensa el electromagnetismo como sistema dinámico, ahí está toda la complejidad del electromagnetismo. O sea que por un lado es un sistema dinámico muy simple. Si yo tengo un medio lineal, es simple porque las ecuaciones de movimiento son lineales. O sea, es un conjunto de osciladores armónicos. Pero, bueno, son osciladores armónicos con vínculos. Los vínculos son los que introducen la complejidad en el sistema. Resumiendo, yo puedo pensar que tengo dos ecuaciones de Maxwell homogéneas que me van a permitir escribir los campos en términos de potenciales y después dos ecuaciones inhomogéneas que me van a dar cómo los potenciales interactúan con la materia, o puedo pensar que tengo un sistema dinámico que tengo dos ecuaciones de movimiento, pero también tengo dos vínculos sobre los campos que están evolucionando de acuerdo con esas ecuaciones de movimiento. ¿Está bien? En 5 minutos les hablé de la estructura del electromagnetismo en cuanto a sistema dinámico. Para poder avanzar más con esto tendríamos que profundizar la analogía entre un campo electromagnético y un sistema dinámico, y dándole al campo electromagnético con toda la tecnología que uno aprende en mecánica, ¿no? Principio de mínima acción, encontrado en Lagrangiano, encontrado en Hamiltoniano. Todo eso se puede hacer,
Si tenemos tiempo, lo vamos a hacer al final del curso. ¿Está bien? ¿Me han seguido hasta acá? Sí, creo. Bueno, entonces, vamos a mirar un poquito más de cerca qué fue lo que realmente hizo Maxwell. Lo que realmente hizo Maxwell fue introducir este término. Y cuando uno mira el sistema, es bastante natural por qué hacía falta introducir este término. Porque sin ese término, el sistema es inconsistente con la ley de conservación de la carga. O sea que lo que hizo Maxwell realmente fue reconocer el carácter fundamental del principio de conservación de la carga. Una vez que uno acepta que la carga eléctrica no se crea ni se destruye, entonces es más o menos obvio ver que es necesario introducir este término, de tal manera que cuando yo calculo la derivada respecto del tiempo de esto, la divergencia de esto, bueno, tengo que sacarme la C de encima, y sumo, me tiene que dar idénticamente cero. Y para que eso sea cierto, tengo que tener este término de corriente de desplazamiento en la ecuación de Ampère-Maxwell. Pero lo importante es que, habiendo reconocido eso, introducir el término de Maxwell, la ley de Ampère-Maxwell, lleva a lo que es claramente la predicción más importante de la teoría, la predicción de la existencia de ondas electromagnéticas. O sea, al haber introducido este término, este sistema va a admitir soluciones no triviales aún en ausencia de carga libre y de corriente libre. O sea, va a haber sistemas, va a haber campos que van a poder autosustentarse. Gracias a este término, se induce un loop de realimentación entre el campo magnético y el campo eléctrico que hace que yo pueda tener campos que necesariamente variables que se sostienen mutuamente. La variación de campo B induce un campo eléctrico, el campo eléctrico a través de la relación constitutiva induce un desplazamiento, la variación en el desplazamiento induce un campo magnético H, la variación de H a través de la relación constitutiva induce un campo de B. Y así tengo un campo que es autoconsistente. Un campo que se puede sostener a sí mismo en ausencia de materia. Un campo que puede sostenerse a sí mismo incluso en vacío. Este campo no puede ser un campo estático, es un campo, ambos E y B son campos variables, y además yo veo, en esta configuración de campo autoconsistente, yo voy a ver que hay un flujo de energía, que ese flujo de energía se propaga de manera ondulatoria. Entonces, las ecuaciones de Maxwell, gracias al agregado de Maxwell, llevan a una teoría que dice que las pequeñas perturbaciones del campo electromagnético se propagan y se propagan en forma de ondas. Esto fue absolutamente revolucionario, porque fíjense que si yo no tengo el término de Maxwell, todavía tengo una derivada respecto del tiempo en la ley de Faraday. O sea que todavía puedo plantear el problema de condiciones iniciales, o sea, sin el término en rojo, ¿no? Yo defino los campos en t igual a 0 y me pregunto cómo van a evolucionar de ahí en más. Y los campos evolucionan, porque yo tengo acá una derivada respecto del tiempo en la ley de Faraday. Y la forma en la que evolucionan es que difunden.
O sea, cuando yo no tengo este término, el sistema de ecuaciones, lo que me dan es una ecuación que se parece a la ecuación del calor. Yo veo que los campos se van difundiendo cada vez más y van perdiendo intensidad y eventualmente mueren completamente. Con este término, en vez de tener difusión, yo tengo propagación de ondas. Y una vez que puse la onda en movimiento, si yo no tengo un sistema de cargas al cual que pueda absorber energía de esta onda, bueno, la onda se va a seguir propagando. En vacío la onda se va a propagar indefinidamente. Me da una manera de propagarse los campos completamente distinta. O sea, la manera de un modo difusivo es algo completamente distinto a un modo ondulatorio. Ahora, esto va a valer cuando el término de Maxwell es importante. Y el término de Maxwell viene dividido por la velocidad c. Y la velocidad c es muy grande. O sea que en muchas situaciones el término de Maxwell en realidad va a ser despreciable y la diferencia cuantitativa entre una descripción sin el término de Maxwell o la descripción completa realmente va a ser muy chiquita. Como la ecuación sin el término de desplazamiento es más simple, muchas veces en la práctica uno puede tirar este término. Pero desde el punto de vista fundamental, este término es esencial para entender la naturaleza de la propagación de ondas electromagnéticas. Pues la predicción más importante de la teoría es la existencia de ondas electromagnéticas, la existencia de campos dependientes del tiempo que son autoconsistentes, que se alimentan mutuamente y de esa manera pueden propagarse aún en ausencia de cargas y de corrientes libres. Y esta predicción viene completamente de haber agregado el término de Maxwell en la ecuación de Ampère-Maxwell. Concretamente, una cuenta muy simple, supongamos para hacer la cuenta más simple que tengo un medio lineal, isótropo, homogéneo y no dispersivo. Todo esto lo que quiere decir es que epsilon y mu son constantes. Dos constantes adimensionales dadas de una vez y para siempre. Por ejemplo, en vacío podrían ser epsilon igual a mu igual a 1. Y entonces simplemente hay una manipulación de las ecuaciones de Maxwell, tengo que derivar una respecto del tiempo, tomar la divergencia de otra, etc., que termino entonces con esta ecuación. O sea, básicamente lo que hago es eliminar a B y a H de las ecuaciones y me queda una ecuación que solamente contiene a E, con una inhomogeneidad rara. Pero en ausencia de corrientes libres y de cargas libres, o sea, yo podría estar en un medio material con un epsilon y un mu, pero no tengo ni cargas libres ni corrientes libres. Bueno, esta inhomogeneidad se da rara, pero igual vale cero, porque no tengo ni J ni Rho, y me queda la ecuación 18. La ecuación 18 es la gloria eterna de Maxwell. No, uno se tiene que emocionar cuando uno ve la ecuación 18. Porque compara esta ecuación con la ecuación de la cuerda vibrante que uno vio en física 2 y se da cuenta que esta es una ecuación de ondas. Y cuando uno tiene una ecuación de ondas, ¿no? La ecuación de ondas más general sería esto con alfa y beta constantes. Lo que tiene la ecuación de ondas es que la ecuación de ondas propaga un pulso sin deformar. Por eso se dice que es un medio no dispersivo, porque propaga un pulso sin deformarlo y lo propaga con una cierta velocidad que es beta sobre alfa. Entonces yo vuelvo a la ecuación, digo, bueno, me fijo quién es alfa, me fijo quién es beta, hago beta sobre alfa y me queda que la
que esta ecuación de ondas propagaría, ¿no? Si esto es la forma del campo eléctrico en t igual a 0, y supongamos para hacer las cosas fáciles que la derivada del campo eléctrico respecto del tiempo en t igual a 0 es igual a 0, porque es como un resorte, ¿no? Yo tengo que dar el campo y la derivada del campo en t igual a 0. Supongamos para hacer el dibujo más fácil que la derivada del campo en t igual a 0 valía a 0, y esto es el valor del campo, la ecuación de ondas me va a propagar un pulso hacia la derecha, otro pulso hacia la izquierda, sin deformar y con una velocidad que es precisamente c cuadrado sobre el producto de epsilon y mu. Bueno, desde tiempos inmemoriales se sabía que la velocidad de la luz en un medio material depende del medio, y se había introducido una constante que era el índice de refracción la velocidad del medio, la velocidad de la luz en un medio es c dividido n. Ahora sabemos que n no es cualquier cosa. Este es el n que aparece en la ley de Snell, ¿no? La ley de refracción de un rayo de luz cuando atraviesa la interfaz entre dos medios. Esto ya lo sabían los ópticos árabes, o sea, Snell era un renacentista, pero la ley de Snell ya era conocida desde mucho antes de Snell. Y esto es esta n, es el n que aparece en la ley de Snell. Bueno, ahora sabemos que n en realidad depende de las propiedades electromagnéticas del medio, de la raíz cuadrada del producto de epsilon y mu. Casi todos los medios transparentes, en los que puedo tener propagación de luz, mu está muy cerca de 1. Epsilon, en cambio, puede variar de una manera apreciable para el agua, 1,4 más o menos. Siempre es mayor que 1. Y entonces, como epsilon siempre es mayor que 1, mu está siempre muy cerca de 1, este producto epsilon mu siempre es más grande que 1, y por lo tanto la velocidad de la luz en un medio siempre va a ser más chica que la velocidad de la luz en vacío, 300.000 kilómetros por segundo. La gloria eterna de Maxwell fue el salto lógico que él pega en este momento. O sea, Maxwell tiene que se sabía que la luz existía y que la luz se propagaba con una velocidad de más o menos 300.000 kilómetros por segundo. Y por otro lado, él deduce a través de su sistema de ecuaciones que las perturbaciones del campo electromagnético se propagan como ondas y que esa velocidad que depende de las constantes no, eso es algo que vimos creo que la vez pasada, que esencialmente esta constante C que aparece acá en las ecuaciones de Maxwell, yo lo puedo encontrar si puedo calcular el cociente entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética entre dos cargas que se están moviendo en paralelo. O sea que eso también era algo que se podía medir. Y también daba algo del orden de 300.000 kilómetros por segundo. O sea, lo que tenía Maxwell era esta coincidencia numérica entre la velocidad de propagación de la luz, la velocidad de propagación de estas soluciones autoconsistentes de las ecuaciones del campo electromagnético. Y O ahí, sea, perdón que te sí, interrumpa. discúlpame, O discúlpame. sea que en ese momento Maxwell no sabe que eso es la velocidad de la luz. Bueno, o sea, sabe que tiene esa coincidencia numérica, que estas dos cosas, la luz Ujú. y estas soluciones para las ecuaciones en vacío, se propagan a la misma velocidad. Claro, él no tenía esta C, digamos. Está bien que Maxwell escribía todo esto en otro idioma, con otras cosas, pero... No, la C la tenía porque, ¿te acordás que eso lo vimos? La C, o sea, cuando vos tenés dos cargas iguales moviéndose en paralelo a velocidad v, calculás Ujú. la fuerza de Lorentz magnética, calculás la fuerza de Lorentz eléctrica,
Haces el cociente y el cociente es b cuadrado sobre c cuadrado, donde b es la velocidad de la carga. O sea que, obviamente no lo vas a hacer con dos cargas puntuales, pero podés hacer el experimento con dos hilos de corriente. Ujú. De hecho, eso solía ser la definición del ampere, la definición de la unidad de corriente. Mm, Se definía a partir de la fuerza entre dos hilos de corriente paralelo. ok, Ahora eso no se hace más porque de hecho es una medición que en teoría se puede hacer. En la práctica es muy difícil de hacer. Ahora lo que se hace es definir la unidad de carga a través de la carga del electrón y después ujú, la unidad de corriente a través de la cantidad de carga por unidad de tiempo. De ok. vuelta. La C que aparece acá se podía medir. Se podía Pero no se sabía qué era la medir velocidad de con la la fuerza luz. entre dos hilos de corriente. Claro, Y la velocidad de la luz también se podía medir. claro, O sea que lo que Maxwell se encuentra es una coincidencia numérica. claro. El Está genio bien. de Maxwell es decir, Deben ser la misma cosa. si estos dos bichos, los dos maullan, quiere decir que los dos son gatos. Claro. Fue, fue una genialidad. Mm, Y eso, bueno, lo demás es historia. El tema es que Maxwell llega entonces a la teoría electromagnética de la luz. De alguna forma llegó por la ventana, porque él demuestra la existencia de estos campos autoconsistentes, pero no dice una sola palabra de cómo se generan estos campos. Está bien, está la ecuación 17, algo tiene que ver una corriente que depende del tiempo, pero no había una teoría de que era una antena de radio, o sea, no se sabía cómo generar estos campos. ¿Cómo generarlos? O sea, está bien, podés mirar el sol, pero ¿cómo generarlos en condiciones controladas del laboratorio para poder demostrar que los campos se comportaban como decía Maxwell y que se comportaban como decía la óptica? Ese trabajo llevó entre 20 y 30 años. Y finalmente el que lo logró fue, no, ya no fue más en Inglaterra, fue en Alemania, fue Hertz. O sea, fíjense la diferencia. Llevó más tiempo llegar de las ecuaciones de Maxwell a la demostración experimental de la teoría de Maxwell que llegar de la distribución de Planck para la radiación de cuerpo negro a la mecánica cuántica completa que ustedes ven en Teórica 2, que llevó 23 años. Llegar de las ecuaciones de Maxwell a los experimentos de Hertz llevó más tiempo que eso. Uno pierde la noción, ¿no? Uno piensa que las ecuaciones de Maxwell las bajó Moisés de la montaña y que siempre estuvieron ahí. No, son algo relativamente reciente, tendrán unos 150 años, y entender realmente qué querían decir las ecuaciones de Maxwell fue el trabajo de una generación completa. Llevó una generación realmente entender cuáles eran todas las implicancias de el sistema de ecuaciones de Maxwell. Bueno, este está siendo un poquito largo, o sea que probablemente sea hora de hacer un recreo. Yo les había dicho que, bueno, una de las formas de trabajar con este sistema era utilizar las ecuaciones homogéneas para introducir potenciales, o sea, hacer un cambio de notación que convierta las ecuaciones homogéneas en identidades. Si yo digo que B es el rotor de A, sí, la divergencia de B va a valer C, listo. No tengo que saber quién es A. Cualquiera sea A, la divergencia del rotor de A va a valer C. O sea, convierto la ecuación de Gauss magnética en identidad. Y después tengo que ver qué puedo hacer con la ley de Faraday, porque es obvio que ya no puedo decir que E es el rotor de potencial electrostático, porque que es el gradiente del potencial electrostático, porque entonces el rotor de un gradiente me tendría que valer cero,
y la ley de Faraday me está diciendo que en un problema que no sea estacionario, el rotor de E no vale cero. O sea que la forma en que voy a introducir potenciales va a ser un poquito distinta de lo que fue de lo que lo hice en el caso estático, pero de todas formas, las ecuaciones homogéneas me van a permitir, mediante un cambio de notación o parametrizando adecuadamente los campos, en términos de potenciales, voy a poder reducir las ecuaciones homogéneas a identidades. Me puedo olvidar de las ecuaciones homogéneas. Y de esa forma, concentrarme en trabajar en la interacción entre los campos y la materia. Así que eso es el tema que viene. ¿Cómo puedo parametrizar los campos para que las ecuaciones homogéneas se conviertan en identidades y queden las ecuaciones inhomogéneas como únicas ecuaciones no triviales? ¿Está bien? Así que si no hay ninguna otra pregunta, haríamos el recreo y cuando volvemos vamos a ver cómo es este término de introducir el potencial vector y el potencial escalar en el caso general, en el caso no estacionario. ¿Está bien? ¿Están de acuerdo? Yo tengo una duda. Sí, Con el término de Maxwell, que tiene dividida la C, entonces muchas veces se desprecia. bien, sí. Ahora, en la práctica, para nosotros poder tener una onda electromagnética, tengo que tener ese término no se puede despreciar o igual en Claro, una onda electromagnética. digamos, si vos estás trabajando con un LCR, normalmente lo podés despreciar, hablar de tenés inductancia, tenés capacitores y listo. El término de desplazamiento lo que te da es la emisión de onda. Okay. Entonces lo que tenés que comparar es la energía que se están llevando las ondas electromagnéticas. O sea, tu LCR está funcionando como un generador de ondas. Y esas ondas se van a llevar una cierta cantidad de energía del circuito. Si la cantidad de energía que se están llevando las ondas es completamente despreciable frente a la energía del circuito, Q cuadrado sobre C para los capacitores, o L por I cuadrado para las inductancias, bueno, olvídate de la corriente de desplazamiento. O sea, el término de Maxwell va a ser la corriente de desplazamiento. Es importante cuando querés estudiar la generación de ondas, que es uno de los temas gordos de la segunda mitad del curso. O sea, vamos a estar toda la segunda mitad del curso, vamos a estar hablando mucho de problemas en los que el término de corriente de desplazamiento es completamente esencial. Porque el término de corriente de desplazamiento es lo que te permite emitir ondas electromagnéticas. Si no, no tenés ondas. ¿Está bien? Perfecto, sí. Bueno, alguien había hecho un comentario en el chat, Ibn Sal, efectivamente, Ibn Sal es el autor, un tratado árabe, en el que ya aparece ahí claramente lo que nosotros conocemos como la ley de Snell. No sabemos si Ibn Sal lo descubrió él, se estaba basando en tratados árabes anteriores o si se estaba basando en tratados griegos. Pero claramente por lo menos sabemos que los ópticos árabes conocían la ley de refracción, que es lo que nosotros llamamos la ley de Snell. Así que, bueno, si no hay ningún otro comentario, hacemos el recreo. ¿Les parece bien? Bueno, entonces, lo que había quedado planteado era cómo podíamos parametrizar los campos en términos de potenciales para convertir las ecuaciones, para olvidarnos de las ecuaciones homogéneas, básicamente. Y lo que primero que vemos es la ley de Gauss para el campo magnético, que me dice que la divergencia de B vale 0, y si la divergencia de B vale 0, siempre tengo derecho a decir que B es un rotor.
O sea que, igual que en el caso estacionario, yo voy a poder introducir un potencial vector tal que B sea el rotor de A. Incidentalmente, si uno se fija quiénes son las unidades de B, se ve que A tiene unidades de carga dividido distancia. Bueno, con esto voy a la ley de Faraday. ¿No? La ley de Faraday ahora se convierte en esto, o sea, ya no es más que el rotor de E vale 0, como en el caso estático, pero sigue siendo cierto que el rotor de todo el paréntesis vale 0. Y por lo tanto yo tengo derecho a decir que todo el paréntesis es el gradiente de alguien. Y ese gradiente es precisamente el gradiente del potencial escalar. Entonces, la diferencia con el caso estacionario es que para el campo magnético no cambió nada, pero el campo eléctrico ahora depende tanto del potencial escalar como del potencial vector. O sea, lo que es nuevo es el segundo término en la ecuación 24. Y cuando yo escribo los campos de esta manera, ves el rotor de A, E, es toda esta cosa, automáticamente me garantizo que la ley de Gauss magnética y la ley de Faraday, ambas valen, siempre. Se convierten en 0 igual a 0. O sea, no cabe absolutamente ninguna duda. Y aquellas de las que me tengo que preocupar son entonces las otras dos, las inhomogéneas, las que me dan la interacción entre los campos y la materia. Porque si yo simplemente hago un reemplazo y me quedan cosas raras. Porque fíjense que me quedan ecuaciones acopladas, tanto, o sea, ecuaciones acopladas para phi y para A. En las dos ecuaciones tengo derivadas respecto del tiempo, ambas serían ecuaciones dinámicas, y este sistema es más o menos un lío. Pero yo tengo un recurso que todavía no utilicé. Y es que ecuaciones como la 24 y la 20 me dicen quiénes son B y E si yo doy los potenciales. Pero no me dicen quiénes son los potenciales si a mí me dicen quiénes son B y E. O sea, si yo pienso la 20 y la 24 como un sistema de ecuaciones para phi y para A dados E y B, ese sistema de ecuaciones no tiene solución única. Por ejemplo, bueno, es más o menos obvio que si yo le sumo a A el gradiente de cualquier cosa, eso no me va a cambiar quién es el campo B. Y ahora, esa cosa que yo le sumé a A, acá me va a quedar el gradiente de alguien. Bueno, casualmente acá también tengo el gradiente de phi. Por lo tanto, puedo ver qué le tengo que sumar a phi para compensar la cosa que le sumé a A, y de esa manera lograr que E tampoco cambie. O sea, si yo a A le sumo el gradiente de alguien, B no va a cambiar. Si yo ahora puedo compensar esa modificación de A haciendo una modificación correspondiente en phi, de tal manera que E tampoco cambie. Y eso lo que me dice es que tengo una libertad de gauge. O sea, igual que en el caso estacionario, yo podía decir, bueno, voy a pedir que alguna de las componentes de A valga 0 o que la divergencia de A valga 0 para fijar esa libertad que tengo de sumarle A al gradiente de alguien. Esa libertad de gauge que yo ya la tenía en el caso estático, ahora la voy a seguir teniendo en el caso dinámico, pero mis transformaciones de gauge van a ser transformaciones que van a involucrar un cambio en A y un cambio en phi,
simultáneamente. Y entonces, cuando voy a fijar el gauge, esta condición suplementaria que voy a pedir para sacarme a mí mismo, para eliminar esa ambigüedad, o sea, voy a decir de este sistema que me da phi y a en función de i y b, voy a decir de una vez y para siempre qué solución particular voy a adoptar. Voy a adoptar la solución particular que además de ser solución satisfaga una otra condición que yo saqué de la galera. Bueno, ese fijado de gauge en principio va a involucrar tanto a potencial vector A como al potencial escalar phi. Y lo que voy a hacer ahora entonces es usar ese recurso, esa posibilidad de imponer una condición suplementaria sobre los potenciales para tratar de simplificar el sistema de ecuaciones 25, de llevar el sistema de ecuaciones 25 a una forma más reconocible. Entonces, si bien esta condición suplementaria es cualquier cosa que a mí se me ocurra, mientras efectivamente el problema que sea la 20, la 20, la 24 y la condición suplementaria, mientras que ese problema involucrando las tres ecuaciones tenga solución única, ya está. Esa condición, tengo infinitas formas de elegir esa condición suplementaria. Pero hay unas poquitas que demostraron ser útiles y que normalmente son aquellas a las que uno apela. Uno puede elegir cualquier sistema de coordenadas que se le ocurra, pero normalmente trabaja o en cartesianas o en esféricas o en cilíndricas. Hay algunos poquitos sistemas más raros que aparecen en problemas muy especiales, pero normalmente uno empieza con alguno de esos tres, simplemente porque los conoce y sabe que funcionan muy bien. Acá va a pasar lo mismo. Manera de elegir el gauge hay infinitas, pero hay unas poquitas, 3 o 4 maneras, que son las que uno prueba, porque es muy probable que con alguna de esas las cosas funcionen bien. La ambigüedad que tengo, el motivo por el cual dados E y B no puedo decir quiénes son A y phi, es que a A siempre le puedo sumar el gradiente de alguien y eso no me modifica a B. Y si al mismo tiempo a phi le resto 1 sobre c por la derivada respecto del tiempo del mismo alguien, entonces tampoco modifico a E. O sea que los potenciales están determinados a partir de los campos a menos de la elección de esta función f. Fijar el gauge es imponer una condición suplementaria que me permita determinar quién es la función f. O sea, arrancando de una solución cualquiera, me permite ver cuál es la f que le tengo que agregar para poder satisfacer también la condición suplementaria. Y de los gauges más comunes, bueno, una posibilidad lo llama el gauge temporal. ¿No se acuerdan que en el caso magnético, les había dicho que una posible elección de gauge lo llamaba el gauge axial, que es decir, bueno, una de las componentes de A vale 0. Yo ahora puedo pensar, ¿no? El campo magnético, el potencial vector es un string de 3 componentes, ¿no? AX, AI, AZ. Yo le agrego el potencial escalar phi, tengo un string de 4 componentes, ¿no? En cada punto del espacio voy a tener que fijar 4 números, phi, AX, A sub I, A sub Z. O sea, puedo pensar el conjunto phi A como una especie de vector más grande. Ahora tiene 4 componentes en vez de tener 3. Lo que yo estoy diciendo le vamos a poder dar una formulación rigurosa cuando veamos relatividad. Bueno, el gauge temporal es decir, de esas 4 componentes,
la componente que es el potencial escalar voy a poner igual a 0. Voy a hacer toda la teoría sin potencial escalar. B es el rotor de A, E es menos 1 sobre C, la derivada de A respecto del tiempo. O sea que solamente con A puedo generar todos los dos campos, tanto B como E. Y bueno, y cuando impongo esta condición, me queda esta ecuación para A y esta ecuación. O sea, me quedan estas dos ecuaciones que solamente contienen A. Y lo que veo es que, bueno, esto es en general. Pero si yo tengo un problema en el que no tengo una densidad de carga libre, entonces básicamente lo que me está diciendo es que la divergencia de A es una constante de movimiento. O sea, la primera ecuación 27, en ausencia de cargas libres, lo que me está diciendo es que la divergencia de A es constante. La derivada respecto del tiempo, la divergencia de A vale 0. Entonces, si yo tengo un problema en el que en t igual a 0 no tenía campos, y que los campos se generaron por efecto de una distribución de corrientes, bueno, entonces la divergencia de A en t igual a 0 va a ser 0, porque en t igual a 0 no tenía campos. Después va a seguir siendo constante y por lo tanto va a seguir siendo 0. Con ese dato, yo vengo acá, mato este término, y lo que me quedo es una hermosa ecuación de onda para A, teniendo como fuente el campo, la densidad de corriente libre. O sea, lo que me está diciendo es que el potencial vector, fíjense que yo estoy trabajando en cartesianas, esto se descompone en tres ecuaciones idénticas, la componente X, la componente Y, la componente Z. O sea que me está diciendo que en coordenadas cartesianas, cada una de las componentes de A se porta esencialmente como un oscilador forzado, con el forzado dado por la densidad de corriente libre. Bueno, ojo, porque acá tengo un laplaciano. La analogía con el oscilador forzado se vuelve verdadera, se realiza si yo en vez de trabajar como A, como función de la posición, hago la transformada de Fourier, porque entonces el laplaciano se convierte en multiplicar por menos k cuadrado. Y entonces, cuando yo hago la transformada de Fourier, efectivamente veo que cada componente de A en el Gaussian se comporta como un oscilador forzado, donde el forzado está dado por la transformada de Fourier de la densidad de corriente libre. ¿Está bien? ¿Se entendió el gauge temporal? Estamos haciendo un catálogo de los gauges más comunes. Después en la práctica vamos a trabajar con dos nada más. Pero esto es como hacer el catálogo de cuáles son los sistemas de coordenadas más habituales. Yo puedo trabajar en las coordenadas del cilindro parabólico, pero es raro. Normalmente cartesianas, esféricas y cilíndricas me alcanzan. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno. Entonces, esto es el gauge temporal. Sigo teniendo el gauge Coulomb. ¿Se acuerdan que el gauge Coulomb ya había aparecido en el caso estático? En el caso estático, te va a pedir que la divergencia de A valga 0. Esto sigue funcionando en el caso dependiente del tiempo. O sea, esto sigue siendo una forma de fijar el gauge. Y lo tiene la virtud de que me desacopla las ecuaciones. Me queda una ecuación para phi y después me queda una ecuación para A que depende de phi. Pero fíjense que la ecuación para phi no tiene derivada respecto del tiempo. O sea, la ecuación para phi es una ecuación sincrónica.
instante a instante, el laplaciano de phi va a estar dado por la densidad de carga libre en ese instante. La densidad de carga libre va a variar y entonces phi va a variar simultáneamente. O sea, lo que está diciendo es que en realidad phi está completamente determinado por la densidad de carga libre en ese instante. No es una ecuación de movimiento, es una ecuación sincrónica. Por lo cual, en realidad, claro, acá en la ecuación para A me aparece phi, pero no es realmente un sistema acoplado. Porque yo primero resuelvo la ecuación para phi, y después simplemente la ecuación para phi no depende de A en absoluto. Y una vez que resolví la ecuación para phi, simplemente reemplazo en la ecuación para A. O sea, acá dice phi, pero en realidad lo que dice es, esto es alguna función rara de la densidad de corriente, de la densidad de carga libre. Con lo cual tengo hermosamente de vuelta una ecuación para ondas, de ondas para el potencial vector, con una inhomogeneidad más complicada. Y de vuelta, la naturaleza de este sistema queda más explícita cuando yo hago la transformada de Fourier. Porque si yo agarro 29, si yo no tuviera el término que depende de phi en la ecuación 29, tendría un problema. Porque yo estoy pidiendo que la divergencia de A valga 0. O sea, si yo tomo acá la divergencia de ambos miembros, supongan que no hubiera puesto el término con phi. Si yo no hubiera puesto el término con phi y tomo la divergencia de ambos miembros, me queda la derivada segunda de la divergencia de A, pero la divergencia de A vale 0, y la divergencia y el laplaciano, si estoy trabajando en componente cartesiana, conmutan, por lo tanto me queda el laplaciano de la divergencia de A, pero la divergencia de A vale 0. O sea que la divergencia de todo este término, del lado izquierdo de la ecuación, vale 0. Por lo tanto, llegaría a la conclusión de que la divergencia de la densidad de corriente también vale 0. Pero en un problema dinámico, la divergencia de la densidad de corriente no puede valer 0. Es menos la derivada respecto del tiempo de la densidad de carga. Por lo tanto, tendría una contradicción. Lo que hace este segundo término del lado derecho es resolverme la contradicción. Me saca de la J, me saca los términos que tienen divergencia no nula. Y de esa forma hace que la ecuación 29 sea consistente. De vuelta, esto se vuelve más evidente cuando yo hago una transformada de Fourier en que la ecuación 29 se convierte en la ecuación 31. Y fíjense este corchete, ¿no? Este corchete es una matriz. I me indica quiénes son las filas, J me indica quiénes son las columnas. Este corchete es una matriz de 3×3. ¿Qué pasa si yo multiplico esta matriz por el vector columna K? O sea, voy a multiplicar esto por KJ y sumar sobre J. Bueno, la delta de IJ por KJ me queda K sub I, porque la delta va a valer 0, salvo en el caso en que J sea igual a I, y ahí vale 1. O sea que este primer término me queda K sub I. Y este segundo término me queda K sub J por K sub J, pero eso vale K cuadrado. K cuadrado se simplifica. Y otra vez me queda K sub I. O sea que cuando multiplico esta matriz, que es el corchete, por K sub I, me queda K sub I menos K sub I. Y eso vale 0. O sea que esta matriz no es cualquier cosa. Es la matriz que proyecta un vector sobre el plano perpendicular a K. O sea, si yo en vez de multiplicar esta matriz por el vector columna K, lo hubiera multiplicado por un vector que sea perpendicular a K, bueno, acá me hubiera quedado el producto escalar de K con el vector, pero el vector era ortogonal a K, ese producto escalar vale 0,
y acá me queda la delta de Kronecker por el vector, pero la delta de Kronecker es la matriz de identidad. O sea que este corchete es una matriz. Cuando multiplico esta matriz por un vector ortogonal acá, me devuelve el mismo vector. Cuando multiplico esta matriz por el vector K, me devuelve 0. Cuando multiplico esta matriz por un vector cualquiera, me va a devolver las componentes del vector que son ortogonales acá. Y esto es lo que estoy diciendo en 31. Al multiplicar esta matriz por el vector, que es la transformada de Fourier de la densidad de corriente libre, multiplicando esta matriz, me está devolviendo las componentes de J, de la componente de Fourier de la corriente, que son ortogonales acá. Y entonces me queda un vector que cuando yo le quiero calcular la divergencia, en transformada de Fourier, calcular la divergencia de un vector es producto escalar con K. Ah, bueno, pero precisamente todo este producto, la matriz por J, es algo que es ortogonal acá. Cuando le voy a calcular la divergencia me da 0. Esta cosa rara, K sub I, K sub J sobre K cuadrado, viene de haber hecho la transformada de Fourier de este término, después de haber escrito phi en función de ρ y de haber escrito ρ en función de J usando la ecuación de continuidad para la carga. O sea que este término en 29 se convierte en este término en 31. Y este término en 31 lo que me garantiza es que lo que yo estoy usando para forzar a este oscilador armónico, que es cada componente de Fourier de A, lo estoy forzando con algo que tiene divergencia nula. Y por lo tanto, estoy siendo consistente con la condición de Gauge que yo había fijado al principio. ¿Está bien? ¿Se entendió? Esto me parece que es algo que va a tener que mirar tranquilamente en algún momento. Pero esta es la idea. Yo no termino de entender dónde están las transformadas acá. No las veo. Claro, al pasar de A sub K, esta K negrita lo que indica es que es la componente de Fourier K de A. O sea, A es la integral de 3K e a la I K escalar X por A sub K. A sub K también es un vector. Entonces, la I te indica qué componente del vector A sub K estás mirando. O sea, la ecuación 31 viene de haber transformado Fourier la ecuación 30. La ecuación 30, si vos la mirás, es bastante extraña, porque lo que tenés acá es el gradiente del laplaciano inverso de la divergencia de J. O sea, tenés que calcular la divergencia de J. Después tenés que ver cuál es la solución de la ecuación laplaciano de psi igual a divergencia de J. Eso es el laplaciano inverso. Psi es el laplaciano inverso de la transformada de Fourier de... Perdón, psi es el laplaciano inverso de la divergencia de J. Y a psi a su vez tenés que calcular el gradiente. Esa operación que en coordenadas, en espacio de posición, es bastante rara. Bueno, en el espacio y la transformación de Fourier se convierte simplemente en multiplicar por este proyector. Esta matriz es un proyector porque proyecta sobre el plano ortogonal acá. ¿Está bien? ¿Se entendió un poquito más? Pero la transformada de Fourier está implícita en el paso de 30 a 31. 31 es la transformada de Fourier de 30. Eso último del proyector no lo entendí. Bueno, eso es lo que decía, que van a tener que mirar, porque no es tan intuitivo de verlo. O sea, A sub K es un vector que no tiene componentes en la dirección de K. En este gauge, porque precisamente estoy trabajando en el gauge en que yo le estoy pidiendo que la divergencia de A valga 0. La transformada de Fourier de la divergencia de A
es precisamente el producto escalar de K con A sub K. ¿Hasta ahí estamos? Sí, Bien. Entonces, el vector A sub K, la transformada de Fourier de A, es un vector, pero es un vector que solo tiene dos componentes no triviales. La componente en la dirección de K tiene que valer 0. ¿Está bien? ok. Eso, si la componente de A en la dirección de K vale 0, las derivadas de la componente de A en la dirección de K también van a valer 0. Y acá directamente, esto es K cuadrado por A sub K. O sea que la componente en la dirección de K de todo este vector, de todo el lado izquierdo de la ecuación, tiene que valer 0. Si estoy trabajando en el gauge de Coulomb. ¿Está bien? Ok, Más vale que lo que haga del lado derecho tenga componente 0 en la dirección de K, porque si no tengo un problema serio. ¿Ok? sí, sí, sí. Bueno, si yo me hubiera quedado solamente con J, tengo un problema serio, porque la transformada de Fourier de J tiene una componente longitudinal no trivial. La tiene que tener porque si no, no habría manera de satisfacer la ecuación de conservación de la carga, que me dice que en el caso dinámico la divergencia de J no vale 0. Ok, Bueno, este término que le saqué, que le agregué a 29, es precisamente lo que le tengo que agregar para que me salve, para salvar la ropa. Este término, que viene de del gradiente de phi, justo me saca la componente longitudinal de J sin tocar las dos componentes transversales. ¿Está bien? La gracia es eso, me sí. saca la componente longitudinal y es transparente para la componente transversal. Ok. Exactamente cómo funciona la magia, bueno, siéntense y háganlo tranquilos. No hace falta que lo hagan antes del lunes que viene, pero en algún momento háganlo. ¿Está bien? Y una última pregunta. Cuando Dale. el subíndice está arriba, digamos, es porque son filas. En general, sí, acá los subíndices están puestos más por efecto estético que otra cosa. O sea, ¿por qué hay subíndices arriba y abajo? Va a quedar más claro cuando veamos relatividad. Pero sí, en esta matriz I sería la fila. O sea, pensá que escribís la componente X, abajo la componente Y y arriba la componente Z. Y acá vas a tener esta matriz va a ser una combinación lineal de la JX, la JY y la JZ. Entonces, Y te va a decir en cuál de las tres ecuaciones estás, una para X, una para Y, una para Z, y J te va a decir, en este término aparece la JX, más un término en que aparece la JY, más un término en que aparece la JZ. O sea que efectivamente Y va a ser la fila y J va a ser la columna. Ok, Pero ¿por qué arriba y abajo? Eso va a quedar más claro cuando veamos relatividad. ¿Está bien? sí, sí, gracias. Bueno, entonces simplemente les paso el aviso. El gauge que viene es el gauge que uno más usa en sistema cuando realmente tiene problemas dinámicos, que es el gauge de Lorentz. Y acá en los libros más viejos, incluso en el Landau, habla del gauge de Lorentz con una T en el medio. Lorentz es el Lorentz de la contracción de Lorentz, que después vamos a estudiar en detalle cuando veamos relatividad y que fue, yo creo que dominó la física teórica europea, él era belga, pero dominó la física teórica europea desde finales del siglo XIX hasta finales, digamos,
hasta los 20 del siglo XX. Era un patriarca, un tipo grande, claramente mucho más grande que los jóvenes como Heisenberg y Pauli, pero era claramente el oráculo, un físico teórico monumental. Y en su libro de electromagnetismo, él usa el gauge, que en el Landau y en la segunda edición del Jackson aparece como el gauge, el Lorentz. O sea, mucha gente lo llamaba el gauge Lorentz porque estaba en el Lorentz, lo usaba en su libro de electromagnetismo. Pero no lo había inventado él. En realidad el primero que lo había usado fue Lorentz sin T, que era otra persona. Era un físico teórico dinamarqués, contemporáneo de Maxwell, o sea, Lorentz venía una generación después. Lorentz era contemporáneo de Maxwell y él había desarrollado, paralelamente con Maxwell, había desarrollado un sistema de electromagnetismo que era paralelo al de Maxwell. O sea, si Maxwell no hubiera encontrado sus ecuaciones y escrito su tratado, ahora hablaríamos de las ecuaciones de Lorentz, porque esencialmente Lorentz llegó al mismo lugar e introdujo el gauge de Lorentz. Entonces es una reivindicación histórica recuperar el nombre de Lorentz, que además de descubrir el gauge de Lorentz, hizo un montón de cosas más. Fue un físico teórico muy importante, hizo un trabajo fundamental y pionero en electromagnetismo. Lo estaba haciendo al mismo tiempo que Maxwell. Y si quieren escuchar, si quieren leer toda la historia, acá tienen una referencia que esencialmente Jackson hace un mea culpa porque hasta en la primera y segunda edición del libro hablaba del gauge de Lorentz y después se da cuenta que no, que el gauge no era de Lorentz, era de Lorentz sin Z. Y entonces se escribe, bueno, lo cambia, en la tercera edición ya habla del gauge de Lorentz y escribe este Reviews of Modern Physics en que cuenta los detalles de toda la historia de quién fue Lorentz y por qué por qué Lorentz merece ser recordado, aunque más no sea, a través del gauge de Lorentz. Acerca de Lorentz, conté, no hay absolutamente una duda. O sea, las cosas que hizo, empezando por la contracción de Lorentz, el grupo de Lorentz, o sea, las cosas que hizo Lorentz son tan monumentales que no hay ningún peligro de que su nombre sea olvidado. Pero es justo que también se recuerde al nombre de Lorentz. Entonces, bueno, si no hay mayores preguntas, paramos acá y el miércoles seguimos a partir de este punto. Y les recuerdo que el lunes que viene no hay clase teórica. Va a estar todo el lunes dedicado a la evaluación y esos los detalles después los arreglan con Paula y con Emilio. Así que está bien. ¿Alguna pregunta o comentario antes que nos vayamos? Antes que yo me vaya. Bueno, parece que no, así que los dejo con Paula. ¿Está bien? ¿Paula? Hola Esteban, si no, pásamelo a mí, soy Emilio. ¿Cómo estás? Ah, se lo pasé a Paula porque está conectada. Bueno, no hay problema, seguramente ahora aparezca. Bueno, bárbaro. Si no, a ver, no, claro, no creo que te lo pueda pasar de vuelta porque ya se lo pasé a Paula. No hay problema, no te preocupes. Bueno, bárbaro, nos vemos. Ah, no había dejado de grabar.